Me invita a participar con este tema. Es un tema que se aborda en el programa académico, en el plan de estudios de la licenciatura de cirujano dentista en el tercer año de la carrera, en el módulo específico de estomatología 2. No es en el primer momento que ustedes tienen el primer acercamiento a lo que viene siendo anatómicamente la articulación temporomandibular, pero sí es uno de los momentos en los cuales ahondamos un poquito más en la profundidad a estudiar estos trastornos asociados a la articulación temporomandibular, que en otros módulos de alguna manera los han ido tocando. Hablar en 50 minutos que ya nos quedan, y ni aún en una hora, de una unidad que la abordamos aproximadamente en unas 6 semanas o más, previa a oclusión, sería muy complicado. ¿Qué hice? Tratar de darles una síntesis en la cual yo siempre cuando empiezo a dar este tema les comparto a mi alumnado que es muy importante que ustedes tengan mucha claridad de la anatomía de la articulación temporomandibular. Al tener esta claridad de la articulación nos va a llevar a que, y a lo que yo siempre digo, cuáles son los componentes del sistema anático. Yo tengo mucho la costumbre de decir que de alguna manera cuando a un consultorio llega un paciente no llega un diente caminando, llega una persona en la cual tiene una serie de sistemas y dentro de estos sistemas algunos está el sistema anático. Cuando nosotros hablamos del sistema anático estamos hablando del componente que es propiamente la articulación temporomandibular, de los componentes que son los músculos, de los componentes que son los dientes y del componente que es el periodonto. Por ahí se han de acordar que en algún momento ya está ahí la maestra Caridad. ¿Qué pasó, Caridad? Ya tengo la presentación. Nada más me gustaría confirmar el nombre de la presentación para poder proyectarla. ATM, TTM. Listo, ya lo tengo. Si gusta, la puedo compartir. Ok, gracias. Entonces, aquí básicamente, como les comentaba, tenemos que tener claridad en cómo está compuesta la ATM, que yo estoy segurísima que lo recuerdan todas y todos los que están aquí presentes. De alguna manera sí puede compartir, sí tiene la maestra Caridad para poder compartir, maestra Vicky. Sí. Ok, ¿sí, maestra Caridad? Sí, doctora, está cargando. Ok. Entonces, miren, básicamente, como les comentaba, hay un término que también probablemente ustedes hayan escuchado, que es el axioma anatológico. Cuando nosotros hablamos del axioma anatológico, vemos la gran importancia que tiene la articulación. Se dice que cuando nosotros queremos activar el movimiento mandibular, perdón, porque hay una reunión acá en la facultad, estoy cerrando mi ventana. Entonces, si gusta, maestra Caridad, ya abrirla en forma de presentación. Ok. Entonces, miren, como les estaba yo comentando, el tema es articulación temporomandibular, generalidades de trastornos temporomandibulares. ¿La que sigue? Lo primero que nosotros teníamos que tener aquí, claridad, como les decía, qué tipo de articulación tenemos y cuál es esa función de esa articulación. Van a ver que sí vamos a ir entrando al tema en el cual decimos que la articulación temporomandibular es una articulación muy particular. Es el área en que la mandíbula se articula con el hueso temporal del cráneo y es a lo que se denomina articulación temporomandibular. ¿Por qué ha sido considerada, me da la anterior, maestra Caridad, ha sido considerada una de las articulaciones más complejas del organismo? Porque permite movimientos de bisagra en un solo plano y puede considerarse, por tanto, una articulación a lo que ustedes también cuando vieron a qué nos referimos de una articulación ginglimoidea o ginglimoid, que se refiere a que se pueden hacer movimientos de bisagra. Movimientos de bisagra, piensen en una apertura y cierre de una puerta. Sin embargo, también permite otro tipo de movimientos. Cuando nosotros realizamos los movimientos de masticación, estamos haciendo movimientos de deslizamiento. Cuando yo estoy hablando, no solamente estoy haciendo un movimiento de bisagra, por lo cual
como permite movimientos de deslizamiento, se ha considerado también una articulación artroidal. Por lo tanto, técnicamente se conoce y se considera como una articulación gínglimo-artroidal. Un símil de la articulación ATM la hacen con la articulación de la rodilla. La ATM está formada ¿por qué? Por esas estructuras que vuelvo a decir, este curso es un recordatorio a todo ese conocimiento que ustedes ya tienen. Está formada por el cóndilo mandibular, la fosa mandibular del hueso temporal, con la que se va a articular y algo muy importante, se habla que el disco articular separa estos dos huesos de esta articulación directa. Sin embargo, me da la que sigue. Algunos autores dicen que es una articulación compuesta, ¿sí? ¿Y por qué compuesta? Porque la definen como una articulación que requiere la presencia de al menos 3 huesos. Me dirán, ¿de dónde está saliendo el tercer hueso? Aquí la situación está que la ATM, sin embargo, está formada por 2 huesos, pero funcionalmente el disco articular actúa como un hueso sin osificar. Por lo tanto, permite movimientos complejos de la articulación. Dada la función que tiene ese disco articular como tercer hueso entrecomillado, a la articulación cráneo-mandibular se le considera una articulación compuesta. ¿Me da la que sigue? Anatómicamente, como ustedes ya lo tienen, aquí tenemos una estructura donde estamos viendo la porción mastoidea del hueso temporal, estamos viendo propiamente lo que comprende el hueso temporal, el proceso cigomático, el hueso cigomático, el cóndilo, que está en este número 4, el proceso estiloideo, pero de alguna manera aquí está la eminencia articular, que es importante. La que sigue, por favor. Como lo decíamos, nosotros no solamente hacemos un movimiento de apertura-cierre como una bisagra. Nosotros efectivamente, si yo nada más les dijera abre-cierra, estamos actuando como bisagra. Pero si yo estoy hablando, si estoy deglutiendo, si estoy masticando, mi articulación está teniendo deslizamientos. Pero anatómicamente vemos acá hueso temporal, el disco que está aquí y de alguna manera, importantísimo, hace rato les decía, el axioma anatológico. El axioma anatológico nos dice que los músculos activan el movimiento, los huesos guían el movimiento, los dientes detienen el movimiento y los ligamentos lo limitan. ¿Me da la que sigue, por favor? Por lo tanto, ya se fue a muchas más, no sé qué pasó, que ya se movieron todas. Era más atrás, ahí, la que sigue ahí. Entonces, en la zona donde se articula ese hueso de este cóndilo es en la cavidad glenoidea. La cavidad glenoidea, que está, como aquí lo señalamos, corresponde al hueso del temporal, se localiza por delante del hueso timpánico y por detrás de la apófisis cigomática y, de alguna manera, tiene una forma cóncava en sentido anteroposterior y convexa en sentido vetrodorsal. ¿Me da la que sigue? Hablábamos de otro elemento importante. Estamos hablando de la articulación ATM, articulación temporomandibular, pero no se articula el hueso de la mandíbula. ¿Qué parte del hueso de la mandíbula se articula? El cóndilo mandibular. El cóndilo mandibular puede tener una longitud de entre 15 a 20 milímetros en sentido transversal y de 8 a 10 milímetros en sentido anteroposterior. Recuerden ustedes la que sigue, por favor, cuando ustedes empezaron a estudiar esto anatómicamente, se dieron cuenta de que efectivamente era muy importante recordar toda la anatomía. Esto que está en azul es el disco articular y por lo tanto va a estar dividiendo el cóndilo y la fosa como tal en esta cavidad glenoidea y es muy importante que al centro es convexo, hacia lo inferior tiene una parte cóncava
y su espesor es entre 3 a 4 milímetros en la parte central, que es la más gruesa, y va disminuyendo hacia la periferia. ¿Me dan la que sigue, por favor? La cápsula articular. La cápsula articular, como tal, está formada por fibras colágenas que van a estar cubriendo a la articulación. Muy importante, porque de alguna manera es lo que le va a estar dando este sostén a esa articulación. ¿Me dan la que sigue, por favor? Importantísimo. Necesitamos definitivamente que tener algo que esté lubricando. Yo siempre les digo, piensen ustedes en anteriormente que los carros tenían lo que le llamaban algunos elementos en los cuales están inmersos en un aceite que tiene que lubricarse para que se dé este movimiento. La membrana... Yola, ¿tienes una pregunta? Doctora, disculpe, ¿cápsula es lo mismo que cápside? ¿Cápsula es lo mismo que qué? ¿Cápside? Pues de alguna manera yo pensaría que el término que se utiliza es cápsula como tal y se utiliza como cápsula articular. Si lo están usando en algún momento dado con alguna situación de cápside, pensando en alguna situación que a veces se utilizaban algunas terminologías, que tendríamos que investigar el término cápside de dónde viene. Pero en realidad los libros lo siguen manejando anatómicamente como cápsula articular. Entonces, básicamente la membrana sinovial es la que va a estar provocando lo que viene siendo ese líquido que va a estar, y es la que contiene los linfáticos, y va a proveer un suero en el cual esté, digamos, lubricada la articulación. ¿Me dan la que sigue, por favor? Importante, los ligamentos. Nosotros tenemos una serie de ligamentos. Acuérdense que les dije, los huesos guían, los dientes, los músculos activan, los dientes detienen y los ligamentos limitan. Los ligamentos que están alrededor de la articulación son esas bandas resistentes de fibras colágenas que restringen ese movimiento que por ahí alguien está contestando lo de cápside, no me quiero distraer, sino al final, si quieren, las preguntas, maestra Vicky. Entonces, las bandas resistentes de fibras colágenas restringen ese movimiento articular. Y tenemos varios ligamentos relacionados con la articulación. El ligamento, que acuérdense que en anatomía mucho se recibe el nombre a partir de dónde se origina y en dónde se inserta. Entonces tenemos un ligamento temporomandibular, tenemos un ligamento estilomandibular, tenemos un ligamento esfenomandibular. Pero también tenemos otros, los que están deteniendo el disco. ¿Me da la que sigue, por favor? Y la que está deteniendo el disco que van a fijar son los ligamentos discales, que, como lo estamos viendo aquí, están realmente sosteniendo de alguna manera, y vamos a tener un ligamento discal interno por la cara interna y un ligamento distal externo por la cara externa. Cuando doy clases siempre les digo, piensen en el puente atirantado que tenemos aquí en Zaragoza, y esos tirantes de ese puente son los ligamentos que van a estar sosteniendo la articulación. ¿Me dan por favor la que sigue? Importante, ¿quiénes activan los movimientos mandibulares? Los músculos de la masticación. No voy a entrar a detalle en esto porque quizás en algún otro momento lo atendieron. Estos son los músculos primarios de la masticación que se los deben de saber muy bien, temporal, macetero, pterigoideos, tanto interno como externo. ¿Por qué es importante que demos este repaso? Para entender los trastornos temporomandibulares, nos vamos a dar cuenta que va a haber afecciones que afectan directamente los huesos de la articulación, que afectan elementos de la articulación que puede ser el disco articular, que afectan los ligamentos o que afectan los músculos que están ahí presentes. ¿Me das la que sigue, por favor? Cuando hablamos de generalidades, cuando dábamos título a esta presentación, yo les decía,
generalmente vamos nosotros a decir que va a ser una generalidad lo que vamos a abordar, porque sería imposible que en 50 minutos intentáramos profundizar. Las generalidades de los trastornos temporomandibulares, ¿me das la que sigue, por favor? Tendríamos que ver, en primer lugar, la Academia Americana, la Asociación Dental Americana, ha adoptado desde hace varios años el término trastornos temporomandibulares o trastornos TM, trastornos temporomandibulares, que eso es lo que vemos como TTM, trastornos temporomandibulares, para referirse a todas las alteraciones funcionales del sistema masticatorio. De alguna manera, ha habido muchos cambios a lo largo de la historia en cómo se le ha llamado. En la actualidad creo que la forma más correcta de entendernos todas y todos es llamándolos TTM, trastornos temporomandibulares. ¿Cuáles son las consideraciones que hay que tomar en cuenta para la etiología de los trastornos temporomandibulares? Aunque tenemos signos y síntomas de estos trastornos a nivel de todo este sistema masticatorio, sí son frecuentes, a veces puede resultar un poquito complejo porque hay diferentes etiologías, que no hay una sola etiología que explique todos los signos y síntomas. ¿Me dan la que sigue, por favor? En la mañana yo veía en mi clase, por ejemplo, trauma de la oclusión, y decía, en el trauma de la oclusión vamos a tener un punto prematuro de contacto que puede estarme provocando un trauma en mi oclusión, pero ese punto prematuro de contacto va a estar afectando el diente, pero ese diente que se está afectando y que me está provocando molestia me va a afectar el músculo y por supuesto me puede afectar a la articulación. Entonces, la etiología de los trastornos temporomandibulares es compleja y multifactorial. Muchos factores, de una forma en que se ha tratado de explicar esto, es a través de decir que existen muchos factores para que contribuyen en estos trastornos. Y se llaman aquellos factores que aumentan el riesgo de estos trastornos, se le llaman factores predisponentes. Habrá personas que genéticamente son más predisponentes a cursar y padecer un trastorno de la articulación. Hay otros factores que provocan, que le llaman, que producen la aparición, que eso se le llaman factores iniciadores. Por decir, después de que me hicieron la extracción de un tercer molar, empecé con molestias en la articulación. Y los factores que interfieren en la curación o favorecen la progresión de la enfermedad son factores perpetuantes. Alguna situación de índole sistémico. Piensen ustedes en un paciente con una artritis reumatoide o una osteoartritis que va a ir progresando de articulaciones menores a articulaciones mayores. Algunas veces puede estar solo un factor desencadenando o desempeñando ese papel de factor etiológico, pero algunos de ellos pueden estar presentes los tres. Y depende de que veamos cuáles son estos factores que están contribuyendo para que se produzca la enfermedad. ¿Me dan la que sigue, por favor? Factores etiológicos podemos tener desde los factores oclusales, que yo pueda tener un punto prematuro de contacto, un colapso de la mordida por pérdida de dientes, un traumatismo que no forzosamente tienes que ser un golpe directo al mentón, puede ser un golpe en la cara, puede ser un golpe de lado, puede ser un traumatismo, hasta un sacudimiento que yo pueda tener en un choque automovilístico. La tensión emocional, el estrés nos lleva a que hay pacientes que te canalizamos de diferente manera y lo podemos canalizar probablemente hacia que tengamos un hábito de alguna actividad parafuncional como es el bruxismo, que tendemos a apretar los dientes o rechinarlos cuando estamos muy tensos, cuando vamos a tener un examen, cuando estoy contracturada de los músculos porque estoy teniendo una tensión emocional. Un estímulo doloroso profundo que puede llegar a producir trastornos temporomandibulares, el origen puede ser una pulpitis, tengo un dolor dental tan intenso que no me permite ni abrir la boca,
y que empiezo yo a hacer una contracción de los músculos, a lo que se le llama una cocontracción protectora. O una parafunción, un paciente bruxista o con alguna brucomanía, o con alguna situación de algún hábito parafuncional. ¿Me dan la que sigue, por favor? Cuando se sobrecarga el sistema masticatorio, pueden fallar diferentes estructuras y dar lugar a síntomas como lo estamos viendo en esta imagen. Yo puedo tener síntomas a nivel de un desgaste dentario si yo tengo un punto prematuro de contacto, tengo el hábito del bruxismo. El estar haciendo una fuerza excesiva sobre el diente me puede llevar a una inflamación de la pulpa y tener una pulpitis. El estar ahora sí que lastimando mi periodonto, puedo afectar las fibras periodontales y tener una movilidad dentaria. Si yo estoy teniendo alguna situación que me esté llevando a un apretamiento de los dientes, también puedo llegar a tener un dolor a nivel muscular, que puede ser en cualquiera de esos músculos de la masticación que señalé o en los músculos accesorios. Puedo tener yo alguna lesión directamente de inflamación en la articulación y que me esté llevando a un dolor directamente, que yo lo siento aparentemente directo en la articulación y en un caso de una artritis o de una osteoartritis, y que esto también me lleva a otros dolores que a veces me confunden. Puedo tener un dolor óptico causado por un trastorno temporomandibular, puedo llegar a tener una cefalea por un trastorno temporomandibular, puedo llegar a tener dolores de los músculos de la espalda, del esternón, del esternocleidomastoideo, ¿sí? Perdón, del esternón, no, era esternocleidomastoideo. ¿Me dan la que sigue, por favor? Como les comentaba, hablar de generalidades, y ya un poquito se los he estado avanzando. Hay diferentes clasificaciones para hablar de trastornos temporomandibulares. Yo me enfoqué en la que está en el plan de estudios en el programa académico de tercer año, que habla de unos trastornos a nivel de los músculos y habla de algunos trastornos funcionales que vamos a ir viendo brevemente a lo largo de los minutos que nos quedan. El modelo clínico de dolor muscular, esto está sacado del libro de Hawkinson, que es uno de los referentes que tenemos bibliográficos, nos habla que problemas a nivel muscular vamos a tener desde una cocontracción protectora, un dolor muscular local, localizado específicamente, pensemos en el músculo temporal, macetero o pterigoideos, algo que me dé una situación de lo que conocemos como un espasmo o una contracción, que es el mioespasmo, o puedo llegar a tener trastornos miálgicos regionales, como son el dolor miofacial, una mialgia de mediación central, o trastornos miálgicos sistémicos como es una fibromialgia. Esto definitivamente vamos a tener aquellos que van a estar hacia una etapa aguda o hacia lo que puede ser una etapa de cronicidad. El simple hecho, y no tan simple, de que yo deje una restauración alta, me puede llevar a que el paciente esté constantemente queriendo desgastar, y esto que quiere desgastar lo lleva a algo que se le llama cocontracción protectora. ¿Sí? No voy a ver a detalle todos estos porque algunas voy a profundizar más, pero definitivamente sería muy complejo, insisto, en los minutos que tengamos tener abarcar todo. Pero sí, creo que con esto damos un repaso muy general. ¿Me das la que sigue, por favor? ¿Cómo se van a caracterizar los trastornos a nivel de los músculos? Generalmente va a haber un dolor. Un dolor va a ser el síntoma más frecuente en los pacientes con trastornos de los músculos de la masticación y se llama efectivamente un dolor de tipo muscular, que puede ir desde que tenga yo una ligera sensibilidad al tacto cuando me toco a un dolor extremo que sienta yo que me imposibilita inclusive abrir la boca por el dolor que yo presente en alguno de los músculos.
Otro signo importante en los problemas musculares, ¿me das la que sigue? Es la disfunción. Ojo, porque cuando entremos a los trastornos funcionales vamos a hablar de dolor y disfunción. Cuando hablamos de disfunción a nivel de músculo, es un síntoma clínico asociado a trastornos musculares masticatorios, pero insisto, también a trastornos funcionales. Pero es diferente. Cuando estamos hablando de músculos, se dice que la disfunción es una disminución en la amplitud del movimiento mandibular. Yo, por el mismo dolor, disminuyo la amplitud de movimiento o la contracción que pueda tener en el músculo. También esos tejidos musculares que se ven comprometidos, porque inclusive puede ser que yo, por apretar los dientes o por otro hábito parafuncional, tenga una contracción, entonces pueda yo tener una contracción a una distensión y la distensión incrementa el dolor. Y el paciente, para no sufrir molestias, limita los movimientos a una amplitud en que no aumente el nivel de dolor. Entonces, cuando ustedes leen la sintomatología de trastornos de los músculos, le va a decir dolor y disfunción. Dolor, ¿qué características tiene ese dolor? Y disfunción se va a referir a esa disminución, perdón, a la amplitud de los movimientos. ¿Me dan la que sigue, por favor? Me voy a ir más rápido. No, nunca pretendí darles toda el descriptivo, pero repasar que los trastornos de los músculos, en trastornos temporomandibulares, entra la cocontracción protectora. ¿Me das la que sigue? El dolor muscular local, que también se llama mialgia no inflamatoria. ¿Me das la que sigue? El dolor muscular local, que se llama, que es el mismo, mialgia no inflamatoria. ¿Me das la que sigue? El mioespasmo, que lo vimos en ese esquema general, que es que también se le llama mialgia de contracción tónica. Recuerden que un mioespasmo es una contracción muscular tónica inducida por el sistema nervioso central. ¿Me dan la que sigue? Y hay otros que probablemente, cuando inclusive vieron ustedes neuralgia del trigémino, cuando estaban en el segundo año de la carrera, vieron aquellos dolores que son trastornos miálgicos regionales, que es un dolor miofacial. Les dije, no es lo mismo que neuralgia del trigémino. La neuralgia del trigémino puede ser el factor desencadenante para que yo también lo curse con un dolor miofacial, que es cuando también se conoce mialgia por puntos gatillo. ¿Me das la que sigue, por favor? Nos vamos a la que sigue. Este es un ejemplo de esos puntos gatillo que están marcados con rojito, ¿no? O sea, puede que inclusive haya que me confunda, ¿no? Que yo de repente sienta un dolor de plano alrededor del ojo o inclusive el haberme tocado en esa zona desencadenó un dolor más intenso. Puede ser que tenga una situación que sea una cefalea, que yo tenga un dolor de cabeza, pero a la vez también que localice algo y que sean puntos en los cuales me puede producir un dolor referido o que sea el punto gatillo que desencadena el dolor. ¿Me da la que sigue, por favor? ¿Me da la que sigue? No solamente va a estar afectado, por eso llegan a veces a confundir y la gente busca ayuda con otros profesionales, no pensando que el odontólogo y que a lo mejor ese puente o prótesis que le colocaron y que le está provocando un punto prematuro de contacto y que tiene una cocontracción, lo lleve y le desencadene otro tipo de dolor. Entonces, podemos tener estos puntos en las cuestiones musculares que pueden estar desde esa cefalea, que la siento intensa en la base de la cabeza, que nos la refieren hacia arriba de los ojos, que nos refieren hacia una parte de la mandíbula,
que nos la refieren hacia la parte de los músculos esternocleidomastoideos. ¿Me dan la que sigue, por favor? Miositis crónica es otro. Por los minutos voy a ir avanzando. La que sigue, por favor. La mialgia ahora. Todos estos que acabamos de ver es una generalidad de los trastornos temporomandibulares que se manifiestan a nivel de músculos. Hay otro grupo que son los trastornos funcionales de las articulaciones temporomandibulares. Y estos son los que se observan con mayor frecuencia cuando un paciente tiene una disfunción masticatoria. De alguna manera, la prevalencia de signos puede ser muy amplia, más amplia, que haya una prevalencia, de signos y no necesaria de síntomas. Un signo, chasquido en la articulación, crepitación en la articulación, sentir que sale la articulación y regresa a mi lugar. Y de alguna manera allí es donde entran todos estos signos, como todos esos ruidos articulares que pueden ser indoloros y que a veces el paciente no busca tratamiento. Sin embargo, existen trastornos funcionales que sí pueden ocasionar dolor. ¿Y cómo se clasifican? Se clasifican en 3 grandes grupos. Estos 3 grandes grupos son alteraciones del complejo cóndilo-disco, incompatibilidad estructural de las superficies articulares y trastornos articulares inflamatorios. ¿Me dan la que sigue, por favor? Al igual que los trastornos de los músculos, creo que no se adelantó una, maestra Caridad. No, la que sigue, por favor. Está bien. De alguna manera, cuando vimos los trastornos de los músculos, les dije, ojo, va a haber dolor muscular y va a haber disfunción. Bueno, en los trastornos funcionales también vamos a hablar de dolor, pero el dolor asociado a una estructura articular, incluyendo las ATM, se denomina artralgia. Entonces, aquí una sola indicación. Pareciera que el dolor se origina en la superficie articular y que este dolor se origina cuando hay una sobrecarga a nivel de los músculos. Sin embargo, cuando es una articulación sana, no va a doler, puesto que la superficie articular como tal va a carecer de una inervación. Sin embargo, la artralgia que se provoca, su origen está en los nociceptores, que están situados en los tejidos blandos que circulan de articulación. Y estos tejidos periarticulares que contienen estos nociceptores son los ligamentos. Acuérdense que cuando iniciamos la plática dimos una generalidad de cómo estaba la articulación. Entonces, tenemos los ligamentos discales, los ligamentos capsulares, los ligamentos retrodiscales, y que de alguna manera son los que contienen los nociceptores que pueden producir el dolor. Cuando se da un alargamiento de estos tejidos o se comprimen, envían señales y se perciben como dolor. Esa es lo que, me dan la que sigue, se conoce como que una artralgia, que es un dolor agudo que puede estar súbito o intenso cuando se realiza algún movimiento. Y sin embargo, cuando la articulación se encuentra en reposo, generalmente este dolor desaparece. Y de alguna manera, conforme va pasando el tiempo, las superficies articulares se pueden ir deteriorando y la inflamación puede producir un dolor constante. Pensemos en qué puede darse esto: en una artritis reumatoide, en una osteoartritis, y que esto se acentúa cuando se da el movimiento, ¿sí? Entonces, podemos llegar a tener una alteración de los tejidos articulares que puede darse inclusive pérdida de la superficie articular normal. Lo vamos a ver ahorita cuando veamos artritis. Puede haber una erosión de lo que es la cabeza del cóndilo. ¿Me dan la que sigue, por favor?
Y disfunción. Hablamos de disfunción a nivel de los músculos y que hablaba que disminuye la apertura, hay una disminución de los movimientos. Cuando hablamos de disfunción en los trastornos funcionales del ATM, esta se va a manifestar por una alteración del movimiento normal, pero que está entre el cóndilo y el disco y lo que le va a producir un ruido articular. Un ruido articular que nosotros estamos más acostumbrados a los términos chasquido y crepitación. Hawkinson y la mayoría de los natólogos hablan que podemos tener un ruido que se le llama clic y otro ruido que se le llama más intenso, que se le llama pop. Y que de alguna manera la crepitación ya como tal es un ruido ya múltiple, mucho más áspero. Como que el clic es ese rápido y el pop se siente más como un golpe. De alguna manera, la crepitación, ya que ya estamos hablando de una crepitación, es como cuando oímos una puerta que está allí desvencijada y que está abriéndose y que de alguna manera no es ese chillidito. El chillidito es el chasquido, sino la crepitación es más un roce de hueso. A veces también se dice como si fuera la rotura de un led. La disfunción del ATM entonces puede manifestarse con una sensación inclusive de que siento que no me puedo mover, que estoy engarrotado, cuando el paciente abre la boca o no la puede abrir o no la puede cerrar. Entonces, la disfunción del ATM está directamente relacionada con el movimiento mandibular. ¿Sí? Entonces, acordamos de que no es lo mismo hablar de dolor y disfunción en músculos que hablar de dolor y disfunción en trastornos funcionales. ¿Me dan la que sigue, por favor? 3 tipos de alteraciones del complejo cóndilo-disco: desplazamiento discal, luxación discal con reducción y luxación discal sin reducción. Ojo, no estoy hablando de subluxación y luxación, estoy hablando de luxación y luxación discales. ¿Me dan la que sigue, por favor? Etiología de las alteraciones del complejo cóndilo-disco: macrotraumatismos, golpes directos a la mandíbula, o que pueden ser a boca abierta o boca cerrada, o generalmente se afecta más cuando es con boca abierta, o un microtraumatismo que es a la hiperactividad muscular. Un microtraumatismo es un punto prematuro que estoy intentándolo desgastar, una amalgama o resina o incrustación que me quedó alta y estoy ahí todo el tiempo con esto y me lleva a una cocontracción y más adelante me empieza a tener, pues ahora sí que es pequeño pero molesto el trauma. ¿Me dan la que sigue, por favor? Esta la traté pues saqué la imagen, también es de Lockenson. Insisto, estamos hablando de una luxación del disco. Lo que sale de la cavidad es el disco, no tanto que el cóndilo se vaya por delante de la eminencia articular. El que se sale es el disco. ¿Me dan la que sigue, por favor? Eso es muy común, acuérdense con los jugadores, ¿no? Los jugadores que dicen, es que tuvo lesión de menisco, ¿sí? Más que nada es esa lesión del disco que se da en la articulación de la rodilla. Esto puede darse en la articulación de ATM. El otro gran grupo es incompatibilidad de estructuras de las superficies articulares. Me dan la que sigue, a Caridad, porque creo que si no, no vamos a acabar. En la incompatibilidad de las superficies articulares entra por alteración morfológica, por adherencias o adhesiones, y aquí sí entra la subluxación y la luxación espontánea. No nos da tiempo de detallar más, pero sí lo que sí quiero que les dé claridad. La anterior estamos hablando de una luxación del disco. En esta sí estamos hablando cuando sale el cóndilo de la cavidad glenoidea, queda por delante de la eminencia articular y se provoca una luxación. ¿Me dan la que sigue, por favor? La subluxación del ATM va a constituir ese movimiento brusco del cóndilo hacia adelante
durante la fase mandibular final de la apertura mandibular sin irse por delante de la eminencia articular. Y de alguna manera se desplaza más allá de la cresta de la eminencia, regresa a su lugar, o cuando ya de plano se va hasta adelante y no regresa, estaremos hablando de una franca luxación, que por supuesto va a afectar el disco, ¿Me dan la que sigue, por favor? Entonces, la subluxación puede observarse clínicamente con solo indicar al paciente que abra bien la boca. Creo que están muy acostumbrados a este diagnóstico ustedes. Y en la fase final de la apertura, el cóndilo saltará hacia adelante, dejando un pequeño vacío de presión atrás de él y regresa a su lugar. Cuando se luxa es cuando sale y no regresa a su lugar. ¿Me dan la que sigue, por favor? Aquí quería que vieran una imagen de dónde está un cóndilo fuera. Vean ustedes, aquí la B, la C se ve a la altura de la eminencia y en una D es una franca luxación que está por fuera y delante de la eminencia articular y no regresa. ¿Me dan la que sigue, por favor? Puede haber luxaciones espontáneas con que yo haga un bostezo muy amplio, con que yo haga una, esté mucho tiempo con la boca abierta en un tratamiento dental, cuando me hacen una exodoncia y me tienen demasiado tiempo con la boca abierta o inclusive en los mismos movimientos que realiza el cirujano. ¿Me dan la que sigue, por favor? Por último, vamos a llegar a los trastornos inflamatorios de la articulación. Entre los trastornos inflamatorios de la articulación encontramos que se caracterizan por un dolor profundo y continuo. Perdón. Espero que la hayan leído. Y denme la que sigue. Dentro de los trastornos articulares vamos a encontrar inflamatorios. Está la sinovitis, la capsulitis, la retrodicitis y las diversas artritis. Sin embargo, es muy difícil de diagnosticar si es sinovitis o capsulitis. La sinovitis es inflamación de los tejidos sinoviales. Acuérdense que dijimos que había una membrana sinovial y que estaba presente a donde está la cápsula articular. La capsulitis es la inflamación del ligamento capsular. Si recuerdan, vimos el menisco y el menisco o disco articular tenía unos ligamentos capsulares. Lo que se inflama es esto y por esto se llama capsulitis. La que sigue, por favor. La etiología de los trastornos de este tipo son traumatismos, una extensión muy amplia o inclusive una extensión de una infección que se vaya a un espacio anatómico y que llegue a la articulación. El cuadro clínico que principalmente es limitación de la apertura, dolor delante del oído, de la cara lateral del cóndilo y bueno, en general voy a hablar al último de algunos tratamientos en general del ATM son reducir movimientos mandibulares, dietas blandas, analgésicos, termoterapia, fisioterapia. ¿Me dan la que sigue, por favor? Y la otra que veíamos, la retrodicitis. La retrodicitis es una inflamación de los tejidos retrodiscales. ¿Sí? ¿Me dan la que sigue, por favor? Retrodiscales detrás del disco articular. Igualmente, etiología, un traumatismo que puede ser desde un movimiento brusco del cóndilo hacia los tejidos retrodiscales o un traumatismo intrínseco que es el desplazamiento o luxación anterior del disco. Si se van dando cuenta, es un tema que una cocontracción protectora me puede, la puedo yo tener cuando tengo un problema de un proceso de inflamación, pero un problema a nivel de disco puede estar ocasionado también por una situación de una retrodicitis. ¿Me dan la que sigue, por favor? Y el cuadro clínico, si se dan cuenta, es muy parecido, con la diferencia que hay una pérdida del contacto oclusal posterior del lado afectado en una retrodicitis. Y
el tratamiento es variado, tanto para lo intrínseco como para lo extrínseco. Maestra Vicky, creo que me quedan 5 minutos. Artritis. La artritis significa como tal el término inflamación de las superficies articulares. Hay varios tipos de artritis que pueden afectar al ATM. La artritis reumatoide como tal y la osteoartritis. En lo que yo consulté, se veía que el ATM está afectada entre 50 y 60% de los pacientes con artritis reumatoide, pero no inicialmente, sino que más de ellos y más de un tercio llegan a presentar manifestaciones clínicas al siguiente año después de haber diagnosticado la enfermedad general. La artritis reumatoide no va a iniciar en la articulación temporomandibular, sino va a iniciar en las articulaciones menores y después se puede afectar la articulación temporomandibular. Una secuela, ahí ya deja, aquí está bien porque no nos va a dar tiempo. La artritis reumatoide, los signos y síntomas principales son dolor a la masticación, cefalea, trismo, crepitación, limitación y desviación de la apertura bucal y rigidez matutina. ¿Me dan la que sigue, por favor? Y para realizar el diagnóstico, recuerden que se los decía cuando hablábamos de que habrá patologías en las cuales haya una degeneración o destrucción del tejido. Aquí vamos a tener que radiográficamente vamos a tener cambios óseos destructivos, va a haber un movimiento condilar limitado, va a haber una pérdida del espacio articular. Estas son las 3 características principales para diagnosticar que el paciente pueda tener una artritis reumatoide. No todas estas son radiográficas. Las radiográficas son los cambios óseos destructivos. Sí puedo ver una pérdida del espacio articular radiográficamente y lo que veo clínicamente es la limitación del movimiento condilar, ¿sí? Como les decía, radiográficamente puedo tener un aplanamiento de la cabeza del cóndilo, una erosión de la cabeza del cóndilo, una disminución del movimiento, porque generalmente se van a hacer diferentes tomas radiográficamente, y puede llegar a ser tan severa que se pueda reabsorber por completo el cóndilo y que conduzca a una pérdida de soporte vertical y de alguna manera con la imposibilidad inclusive para morder. O sea, puede ser tan incapacitante esto. La que sigue, por favor. Miren, otro de los padecimientos que están considerados, la osteoartrosis, de alguna manera es otra de las situaciones que se pueden dar también en la articulación y que de alguna manera ha habido estudios en los que se han encontrado artrosis en pacientes más jóvenes. Siempre las artrosis las asocian a pacientes en articulaciones que soportan peso. Sin embargo, también se llegan a presentar. La articulación temporomandibular por la misma tensión llega a tener un soporte también de una fuerza excesiva. ¿Me dan la que sigue, por favor? Que de alguna manera se ha encontrado más frecuentemente en grupos de pacientes alrededor de los 40 años, con predominio en que hay un dolor, limitación de la apertura. Ellos empeora hacia cuando están utilizando más la articulación. Por supuesto que también va a tener una crepitación y que lo que les digo, individuos mayores de 40 años, pero también se puede llegar a presentar en gente más joven. ¿Me dan la que sigue, por favor? Creo que ya estamos a la mera hora. En estudios realizados, me faltan como 2. En estudios realizados en autopsias se ve que entre un 22 y un 40% de la población presenta osteoartrosis en ocasiones y nunca tuvieron sintomatología. Es más frecuente en mujeres que en hombres y que va de 6 a 1 y que de alguna manera se pueden ver afectadas una articulación o ambas articulaciones. ¿Me dan la que sigue, por favor?
Nos vamos, si quieres, Vicky, ya concluyo con la última. Nos vamos a la otra, porque si no, no nos va a dar tiempo. Y ya por último, penúltima, Caridad. Una artritis nos puede llevar, o una hemartrosis, un golpe, nos puede llevar a otra entidad que es la anquilosis. Y la anquilosis generalmente puede ser una anquilosis de tipo fibrosa, que se generan ciertas fibras de generación de fibrosas del ligamento, o puede darse definitivamente la fusión del hueso y puede producirse realmente una anquilosis ósea, donde el cóndilo se une realmente a la fosa. Y por lo tanto, pues se limita el movimiento y podemos llegar a tener aperturas de 1 o 2 centímetros. La que sigue, por favor. Me basé principalmente para preparar esta plática en el libro de oclusión y afecciones temporomandibulares de Jeffrey Hawkinson. Hay varias ediciones, yo estuve consultando la 7ª edición, que es una traducción del inglés al español. ¿Me dan la que sigue, por favor? Y con esa concluyo. Mil disculpas por no poder estar, creo, maestra Vicky, que ya no nos va a dar tiempo de algún intercambio, ¿no? De hecho, no hay pregunta, nada más la aclaración de la doctora Alejandra Gómez. Carlos, que dice que cápside es el término utilizado para la envoltura celular, pero entre la unión de dos estructuras óseas se denomina cápsula. Es lo que tú habías dicho, ¿no?